Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Qué gusto nuevamente vernos. Sí, me alegro muchísimo de que estés un día más con nosotros, Isaac. Gracias por la invitación. Isaac, vamos a hablar de algo que no de teosofía, aunque podríamos estar también ahí perfilando algo, ¿no? Pero cuando hablamos del libro egipcio de los muertos, estamos hablando de un libro que se circunscribe en una zona muy adecuada al nombre. Pero también hay otros libros que hablan de los muertos que no están en Egipto, que están en el Sí, Tíbet, por ejemplo, ¿no? y Eduardo Todol, por ejemplo. Eso es. ¿De quién vamos a hablar? ¿Del libro egipcio de los muertos? ¿Te parece Sí, bien? que le llaman también el Amduat, sí, el libro de los... Bueno, tiene una traducción diferente, pero en castellano se le ha manejado como el libro de los muertos egipcios. Ajá. ¿Estaremos hablando de historias iguales, similares, conceptos parecidos? Sí, mira, hay una... Yo hace tiempo, cuando empecé ves que hicimos un libro más allá de la muerte física hace muchos años, hice una comparación entre la tradición egipcia de los muertos con la tibetana del bardo Todol. Y también incluí la del Chilam Balam, que es la tradición maya sobre los muertos. Y por supuesto, había elementos hay elementos muy parecidos en las tres tradiciones. Que si se dice de una manera, si se agregan ciertos dioses, por ejemplo, en el bardo Todol de los tibetanos, o el de los mayas en el Chilam Balam, o los egipcios con los dioses que manejan, pues puede parecerle al lector pues un poco diferente, pero en realidad las fases por las que transcurre el proceso del alma en el más allá se parecen mucho, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? El bardo Todol habla de 49 días en el proceso. Y el libro de Amduat habla de 12 días, de 12 etapas, perdón, 12 etapas. Y el Chilam Balam no lo describe tanto en fases, pero lo menciona por diferentes experiencias. Entonces, si tú hurgas y te pones a estudiar, ahora hay mucha literatura más transmitida y más interpretada, por ejemplo, del Amduat, porque ahí hay varios libros. Está el tradicional y pequeño libro que venía junto que estaba en las tumbas, o estaba en las paredes de las tumbas. Normalmente del Amduat, que es más completo, venía en las paredes de las tumbas, y incluso unos sarcófagos grabados de granito grababan ahí las imágenes. En el caso del Bardo Todol, pues eran el libro que se le atribuye a Padmasambhava, pero que fue descubierto por un nombre, los que descubren la literatura que se guarda, que tiene grandes enseñanzas. Y ahora esta literatura está mucho más utilizada viene en el, acuérdate que en el TIT están esas placas de piel o madera donde se graba, se escribe, ¿no? En Egipto, pues son los rollos de papiro. Cuál de estos libros, Isaac, ese es el más antiguo? ¿El Bueno, Chilam yo creo Balá? que el Amduat Egipto, por lo menos ahorita creo que es de los tres, el más antiguo es el egipcio. El egipcio. Estamos hablando de un libro, o de tres libros, si lo apuramos, ¿no? Estamos hablando de un libro, el libro egipcio de los muertos, que se compone de hechizos, de oraciones, de rituales para acompañar el alma del difunto Sí, durante 12 días, ¿no? O 42 días, ¿no? Pues al cielo, a donde los jueces de ese alma quieran llevar al alma del fallecido, ¿no? sí. ¿Qué relación podría tener, por ejemplo, cualquiera de estos tres libros, pero en este caso el de los muertos egipcios, con el purgatorio de los cristianos, del católico? Mira, sobre todo el egipcio, el libro del egipcio de los muertos, sobre todo en las primeras fases, en la primera y segunda, vamos a decir, etapa, eh, hay una especie, vamos a decir, de pase del alma,
porque ya no es la estructura completa, ya hemos dejado el cuerpo físico en el plano material, hemos dejado la vitalidad y hemos dejado el doble etérico. Entonces el alma pasa por un proceso muy parecido a lo que sería en el caso de la literatura cristiana del purgatorio, vamos a decirlo así. Sobre la cuarta y quinta etapa, vamos a ir, viene la transformación, la renovación de la que te estoy comentando en el título. Una cosa que es interesante es que, mira, tanto el libro del Amduat de egipcio como el Bardo Todol tibetano, ambos dicen, son libros para ayudar al difunto, ¿no? En el más allá, pero también ayudan a los seres humanos en el más acá a renovarse. Entonces tienen esa doble, si tú lo sabes en ver, vamos a decirlo así, y ahora hay mucha literatura que lo interpreta, te van describiendo los procesos por los que nosotros pasamos durante nuestra vida. No tenemos que morir para renovarnos, porque nos estamos renovando constantemente. Y eso hace que sea una guía muy importante y sobre todo que nos clarifica las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, ¿no? De todas las corrientes. Que el proceso de transformación requiere pasar por ese vamos a decir, ese infierno interior, ¿no? Como decía Dante en la Divina Comedia, nadie sube al cielo si primero no baja a su infierno. Isaac, el número 42, ¿por qué se manifiesta de tal modo? ¿El 42? Sí, el número de los 42 jueces que son los que juzgan ese alma para saber a ver dónde va, si al cielo, entre comillas, o, o al inframundo. Sí, mira, normalmente el séptimo, 6 por 7, 42, ¿no? Está muy ligado el séptuple en todo el proceso. En las tres tradiciones el séptuple se está repitiendo, ¿no? Hay 7, normalmente en los jueces de el Amduat, o incluso en la tradición oculta, aparecen 7 jueces, o pueden ser 3 o pueden ser 7, ¿no? Y después hay una serie de días, por ejemplo, en el Bardo Todol, que también es un múltiplo de 7, ¿no? 49 días, que son las días de, vamos a decir, de nosotros, cuando el tiempo del otro lado, o sea, del más allá, es diferente, ¿no? Tú sabes bien que ahí va más rápido el tiempo, aunque la sensación del sujeto es de que vive el tiempo como lo viviera en este plano. Un ejemplo que siempre pongo es cuando te vas a dormir, ¿no? Tú te vas a dormir y sueñas que vas a Barcelona, regresas a Madrid y vuelves después aquí al País Vasco y despiertas y han pasado, pareciera mucho, pero han pasado 5 minutos solamente. Porque el tiempo después de desencarnar, o sea, de morir, va más rápido. La sensación para nosotros, los que estamos todavía en este plano. O sea, por ejemplo, un año, por decir el nuestro, podrían ser equivalente a 70, 80 años del otro lado. Una sensación así. O 2 años, casi 100 años, por decir algo. Lo curioso, Isaac, es que en el Nuevo Testamento o en la Biblia, que yo sepa, no aparece ningún número referido a el tiempo que un alma tiene que permanecer, en este caso en el purgatorio, porque el limbo ya nos lo quitaron, ¿no? Permanecer en el purgatorio para ir al cielo o para ser juzgada. ¿Eso obedece a alguna casuística? ¿O, se han olvidado, no? ¿O No, estas corrientes filosóficas estudian un poco más, con más profundidad, estos libros sagrados y textos? mira, lo que ha pasado es que eh, una versión, vamos a decir, cómo se maneja la versión cristiana, ¿no? Que viene que el alma, el individuo muere y pasa a estados, vamos a decir, dependiendo de la forma de vida que ha tenido. Primero hay una fase en donde está cerca de su casa, ve a sus parientes y no lo perciben porque él cree que puede hablarles, pero está como soñando. El individuo está dormido dentro del sueño de la muerte, vamos a decirlo así. Hasta después de unos días se da cuenta que está muerto. Y es cuando pasa a este estado que llamamos purgatorio, si quieres verlo así, el plano astral.
donde dependiendo vamos a decir, la forma de vida que ha llevado, la vibración de la energía que utilizó durante toda su vida, va a estar en algunas de las dimensiones del plano astral o del purgatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una cierta purificación, vamos a decirlo así. No puede ser toda, porque la purificación debe ser aquí en el plano material, pero lo que puede ayudarle al alma para poder entrar después a ese paraíso desde el enfoque cristiano, se lo permite este proceso. Posteriormente, pasa una transformación y entra, sea que entre al paraíso o de alguna forma se mantenga más tiempo en el purgatorio o en el plano astral, que sería una imitación a ese infierno, entre comillas, que no es el infierno como lo manejamos nosotros. O sea, si quieres saber, como dicen incluso varias literaturas, varios autores, el infierno está aquí en la tierra. Allá hay otras formas de purgar, de purificarse. Y por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el tema de que el alma no vuelve jamás y que está para siempre del otro lado, cuando el acto que se cometió es finito. Si tú aquí vas y robas, pues tiene un principio y tiene un fin. Y no vas a estar del otro lado castigado eternamente por haber robado algo que tiene principio y fin, ¿no? Pero bueno, esa es la versión de cada tradición religiosa, y la cristiana insiste en que el castigo es eterno o la bendición es eterna, cuando en este universo no hay nada eterno, así se puede decir. ¿Por qué? Porque todo es un universo que surgió y que va a terminar tarde o temprano. Y al hablar de terminar, no solamente el plano material, sino todos los demás planos sutiles que conforman este universo. Entiendo. Lo curioso es lo que yo te decía, que, bueno, tú eres un experto en teosofía, tú sigues los tratados de Madame Blavatsky, Sí, y ella cómo llega, entiendo yo que esta forma de interpretar o de ver el otro plano de existencia, estos días desde el punto de vista crístico, ¿no? Es porque viene un poco por parte de ella como medium, como canalizadora. La teosofía, ¿qué dice al respecto, Isaac? mira, la teosofía o la enseñanza teosófica se basa en una obra que es conocida como la doctrina secreta o la literatura oculta, donde habla del proceso de post-morte, vamos a decirlo así. Lo que ocurre cuando el individuo muere, deja el cuerpo físico en este plano y pasa a los planos sutiles. ¿De dónde viene esa versión? Es una obra muy antigua, el libro de Xian, de donde se sacó mucha información. También hay muchos comentaristas e instructores que aportaron durante varios milenios, vamos a decir, han conformado este cuerpo de sabiduría antigua, de información que le llamamos la tradición oculta, que viene desde la época incluso Atlante. Esta información, que es vamos a decir, el panorama general sin los vericuetos de las tradiciones religiosas que agregan dioses y situaciones muy especiales, te plantea el panorama, vamos a decir, lo más simple que se pueda. Se parece en mucho sentido a la tradición cristiana, ¿no? Pero acuérdate que la tradición oculta es mucho más antigua que la tradición cristiana. ¿Qué quiere decir? Que Madame Blavatsky hizo un resumen de este conocimiento, lo transmite a través de varias obras, incluyendo la doctrina secreta, y también hay otros colaboradores, vamos a decir, que ella tuvo, que estuvieron informando y dando detalles, ¿no?, de este proceso post-mortem. Fue muy interesante. Hay una obra que se llama Las cartas de el señor Sinet y señor Hume a los maestros de sabiduría, donde ellos, interesados mucho en la muerte, el tema de la muerte, qué pasaba y cuánto tiempo duraba, etcétera, etcétera, estuvieron mandándole cartas a estos instructores y ellos respondieron dando cierta información, que eso ayudó a conformar el cuerpo de lo que conocemos ahora como el proceso post-mortem del más allá. ¿Que coincide con el cristianismo? Pues sí, coincide, porque el cristianismo ha bebido de esa fuente, como ha bebido los egipcios, los mayas, los tibetanos. Todos tienen más o menos el mismo marco.
aunque difieran por los términos utilizados, los dioses que agregan. Los tibetanos meten mucho a los dioses benévolos y después malévolos, etcétera, etcétera, pero que son nuestras estructuras mentales las que están surgiendo durante el proceso post-mortem, así le llama. Los egipcios en el Amduat, ¿qué ocurre? Pues pasa por varias fases y de repente hay zonas donde están áridas, porque todo el tiempo andan canales, ¿no? El alma es llevada en un canal a través del el río Nilo del más allá, porque hay un río Nilo del más acá y uno del más allá. Hay un sol Ra de este lado y hay un Ra del otro lado, que es el sol oscuro o el sol negro. Entonces, el bote va llevando al alma y a la parte espiritual que va observando el proceso y va pasando por varias fases. Las fases son muy interesantes. Primero hay una especie de invasión, o sea, el plano astral está muy interpretado como un mundo acuático, un mundo líquido, ¿no? Y después viene la aridez, que es el proceso que pasa también las almas cuando enfrentan su realidad, ¿no? Su verdadera situación que han vivido aquí. La mayor parte de nosotros, los seres humanos, vivimos hacia afuera, vamos a decirlo así, hacia el mundo. No todos viven hacia adentro. Muy poca gente, comparada al gran volumen de la humanidad de 8.500 millones de habitantes, la mayoría está entretenida hacia afuera, hacia sus necesidades, hacia su familia, sus juegos, hacia todo lo que le atrae. Eso es así, es una realidad. Y pocos atienden el tema interior de su desarrollo y su crecimiento espiritual. No digo que no los haya, y quizá ahora hay más porque en estas épocas difíciles surge más gente interesada en el proceso interior. Pero la mayoría vive hacia afuera, Pedro, y esa es la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque necesita vivir experiencias, porque hemos venido a vivir en este plano, a vivir experiencias para madurar. Se madura a través de las encarnaciones que se tienen, y aquí el tema de la reencarnación es muy importante. Un alma es madura cuando más encarnaciones tiene. Cuando las almas pues se entretienen, viven pensando que solamente la diversión, los que pueden, porque la pobreza pues está muy difundida y hay gentes muy necesitadas que apenas vive para comer porque no tiene recursos para andarse divirtiendo, pero en general el tema es de vivir hacia afuera, la distracción. ¿Qué pasa para los que viven hacia adentro? Pues que viven unas experiencias que la mayoría no va a entender y que al final los consideran raros, separados, medios tocados. Son, como yo le decía a un amigo, parecemos marcianos en un mundo donde es anormal pensar en algo más que lo que la mayoría piensa que es lo normal, que para ser feliz hay que tener dinero, hay que tener esto y esto. La felicidad no son los objetos, por supuesto. Claro, claro, claro. Menos mal. Bendita, bendita diferencia que no somos todos iguales, ¿no? Bendita diferencia, Isaac, ¿no? Mira, todo depende, como dicen la mayor parte de los autores sobre este material. Depende del difunto, vamos a decir, del sujeto que ha muerto. Cada ser humano es una historia muy particular. Si la persona vivió muy apegada, muy aferrada a lo material, a los seres queridos, pues se va a morir con mucho miedo. ¿Y qué va a hacer? Pues esos 3 días que va a estar esperando, si quiere. Bueno, los 3 días se supone que se deberían mantener, en la antigüedad se mantenían más porque la gente moría en su casa. Sí, ahora vamos con tantas prisas que enseguida, del día para mañana, ya estás. Vete a un hospital y vas a ver, te mueres y al otro día ya te están incinerando, ¿no? Claro, Porque claro. no quieren la cama, porque hay gente que espera para entrar. Pero lo ideal sería 3 días. ¿Para qué? Para que la parte interna, nuestra alma, vamos a llamarlo así, se separe con calma, porque ella va a estar viendo el panorama de la vida que ha transcurrido, las exposiciones de todas las experiencias. Pasa como si fuera un video que nos pasan, un video rápidamente, desde ese momento hacia el nacimiento. ¿Sí? El alma, perdóname, Isaac, el alma que no sabe contemplar eso, que se aferra a lo material, al amor, por ejemplo, a la familia, puede quedarse en este plano. Entonces, no 3 días, sino Mira, se mucho puede tiempo. quedar sin traje. O sea, no tiene traje físico,
claro. no tiene Tiene la vitalidad y el doble etérico que también se pierde, todo depende también. El suicida tiene el armazón de energía y no se puede ir hasta que se agote el armazón. Es una excepción, pero la mayoría tiende a estar deambulando, va a su casa, añora las relaciones, habla con su familia, pero nadie le hace caso porque nadie lo ve. Se sienta por ahí, a veces deambula en el trabajo con la gente, la ve pasar en la calle. Se siente raro porque no entiende por qué no hay una conexión, pero tampoco se da cuenta por qué está como soñando. En los sueños no nos damos cuenta que estamos soñando. Entonces, el sujeto está así y pasa un buen rato, dependiendo la vida que ha tenido. Si esa persona, pues, ciertas personas, se interesó, vamos a decir, en ser mejor ser humano, más noble, pues el periodo se reduce y pronto se empieza a dar cuenta que está muerto. Pero los familiares de esa persona vienen a verlo, vienen a rescatarlo, vienen a ayudarle en el tránsito. Lo digo por lo del túnel. El túnel y al final del túnel, donde todo el mundo ha visto esa manifestación que tú decías, ¿no? El pasado, te esperan. En esos 3 días están tus fallecidos, tus parientes cercanos, o estás Mira, solo como si estuvieras ahí en el limbo. todo depende. Yo ahora cuando estuve viviendo allá en Barcelona, vivía en un edificio, yo estaba en un piso donde lo alquileaba y en la parte de arriba vivía una señora que era la que me había ayudado a conseguir ese piso. ¿Qué pasó cuando ella empezó a morirse? Porque estaba muy enferma de cáncer. Yo subí ese día y hablé con ella y me dice ella, ya no tengo miedo a morir, me dice. Ahí está mi hermano sentado en el rincón esperándome, o sea, su hermano, según ella. Digo, pues qué bueno que estás así, porque tenía mucho terror a morir, tenía miedo a enfrentar la experiencia. Entonces, ¿qué quiere? Pero el hermano había muerto hace 17 años. No es el hermano el que está ahí. Es demasiado tiempo para que un alma esté esperando a su hermano. Vamos a decirlo así, es un auxiliar. Hay almas que se prestan a colaborar del otro lado para ayudar a los que desencarnan. Entonces, este ser ve en la mente de la mujer que se está muriendo, ve la imagen del hermano y se transforman para parecer como el hermano y ayudar a esta persona a que transite este periodo, porque saben que estaba muy nerviosa, muy temerosa, con calma. Lo más importante es no tener miedo al final, y eso se insiste constantemente. No lo digo yo, lo dice la doctora Kubler-Ross y lo dicen todos los autores que trabajan la tanatología, etcétera. La peor acción que podemos tener al final de nuestra vida es morir con miedo. ¿Por qué? Porque la vibración del miedo me puede llevar a otros estratos, vamos a decirlo así, del más allá, que no merecería vivir, experimentar. Los estratos son más densos, más oscuros, y eso tardará un tiempo y sí, volveré al lugar donde merezco estar. Pero ¿para qué pasar por eso? Y eso es el miedo que nos puede llevar ahí. Sé que Isaac, cada vez, sí. perdona, todo lo que nos estás explicando, que me parecen, vamos, unas explicaciones muy interesantes, eh, la recoge Madame Blavatsky en su libro, dentro de la teosofía, o de dónde vienen, de dónde se saca toda esa información. Lo digo para que cuando explicas una cosa delante de un público que no tiene la relación que tienen nuestros oyentes con este programa, pues a uno lo miran como, ¿de dónde has sacado toda esta información? ¿No? Te pueden decir en un momento determinado, ¿no? Sí. Entonces, esa información, ¿de dónde viene? Es una cosa que llega en esos archivos etéricos, archivos acásicos, donde ciertas personas con facultades entran y lo sacan, como por ejemplo Madame Blavatsky. ¿De dónde viene esa información, Mira, Isaac? el libro del Cien es famoso porque fue escrito hace varios miles de años y ese libro fue parte de una serie de videntes, o sea, de maestros de sabiduría que aportaron sus visiones y sus experiencias para poder escribirlo. ¿Qué libro es este? ¿Qué libro? El, se le denomina el libro de Xian, con Z, Xian. Y Cian, el Cian Balan. No. es la base de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Ahora, ¿qué referencias hay?
el que era mi socio y yo, escribimos un libro que se llama Más allá de la muerte física. Y tú no te has de acordar, pero creo que hasta te obsequiamos uno. Ahí están las referencias, pues se puede decir, porque hacemos referencias de la doctora Kubler-Ross, del doctor Jung, en la parte de la ciencia, ¿no? Y hacemos referencias de todas las tradiciones, sobre todo de la tradición oculta. También la clave de la teosofía, si alguien la tiene, puede consultar ahí el tema de la muerte, que viene muy claro. La señora Annie Besant también escribió sobre ese tema. El señor Leadbeater también. O sea, una gran parte de estudiantes de teosofía aportaron sus experiencias y sus visiones. Mira, Anisan era la discípula, ¿no?, de Madame Blavatsky. Sí, fue la que, cuando murió la señora Blavatsky, ella ocupó la Secretaría Internacional de la Sociedad Teosófica en la India. ¿Sí? Mira, este año la Sociedad Teosófica cumple 150 años de fundada. Madre mía. 150 años. Fue fundada en Nueva York y pasó a la India. Allá está la sede internacional en Adyar, Chennai. O sea, una sociedad, una enseñanza que dura esta cantidad de tiempo. ¿Cuántos grupos surgen y no duran ni siquiera 3, 4 años y desaparecen? Sí, sí. Esta enseñanza lleva 150 años y se mantiene y cada vez se difunde más. No para todos, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría, pues, para empezar, le tiene miedo a la reencarnación, por ejemplo. O que dice la tradición religiosa que eso no es real. Yo no me pondría tan duro al decirlo, porque si analizamos la literatura cristiana, vienen pasajes donde se menciona el tema, pero no voy a entrar a ese tema de discutir lo que si lo dice o no lo dice. Lo que sí te digo es que hay literatura ahora mucho más que antes y muchos autores budistas, hinduistas, los hinduistas y los budistas escriben muy parecido a lo que estamos ahorita compartiendo. La tradición hindú y la tradición budista tienen esta visión mucho más o menos muy parecida, si puedes decir. Lo que está claro, perdóname, Isaac, que es que hay muchos autores, psicólogos, por ejemplo, como Carl Gustav Jung, ¿no?, que se ha enfrentado o ha hablado mucho de esa dualidad entre la luz y la oscuridad. Es más, creo que él tiene un libro, corrígeme si estoy equivocado, creo que se llama El libro rojo de Jung, Sí, ¿no?, sí, donde sí. él discute todo esto, se habla de todo ello, ¿no? Porque Entonces, quiero decir tuvo una que... experiencia, sí. ¿Perdona? Él tuvo una experiencia en los años 1906, 1908. Sí. Sí. Cuéntanosla, Isaac. Mira, Jung, pues como todos sabían, o se sabe, los que están interesados en la literatura psicológica de la psicología analítica, Jung fue en su momento vamos a decir, el personaje más importante de la nueva sociedad de psicología internacional, porque Freud lo lanzó y lo apoyó. ¿Sí? Jung era su preferido, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Por sus capacidades, por sus habilidades, etc. Y vivió Jung por ahí de los años 30, 32, pues una época dorada internacionalmente. Ya estaba el nazismo por ahí metido, pero bueno. Y Freud, pues tuvo que, vamos a decir, separarse de él cuando el nazismo empezó a perseguir a los judíos, ¿no? Freud era judío. Entonces, que Jung, en esa parte de su vida, ya había escrito el libro rojo, porque sus experiencias que tuvo entre los años 1906, 1908, 1910, que fueron 2 o 3 años, él pasó por experiencias, vamos a decir, psíquicas, ¿sí, no? Donde él dice que de ahí sacó mucho de la enseñanza que después transmitió a través de la psicología analítica. Primera fase, le vino una especie de perder el sentido para vivir. No le interesaba, a pesar de que tenía cierto éxito social y renombrado, ¿no?, por sus aportaciones en la ciencia, en la psicología. ¿Qué pasó después de eso? Pues entró en una especie de depresión, una mezcla. Tenía visiones de seres que le ayudaban a tratar de salir adelante. Y él cuenta que pasa por varias fases.
primero una fase emocional muy fuerte, donde sentía que parecía que lo invadía o se perdía en una fuente, en agua, en el mar. La segunda fase era una fase de aridez, estaba en el desierto. Y era el desierto de su alma, porque decía, tú habías sido muy exitoso en el mundo material, pero internamente te habías abandonado. Entonces está todo como seco, como muerto. El mensaje del alma era decirle, te perdiste en el mundo cuando era necesario que tú estuvieras también interesado en tu parte interior. Pero la experiencia le hizo entrar en su parte interior. Y después tiene una serie de personajes, aparece alguien que le nombra Elías, después a una mujer, va teniendo varias cosas, pasa por una especie de infierno, ¿no?, interior en su experiencia, esas experiencias son las grandes experiencias en la vida que tienen pocas personas si tienen la madurez y el espacio interior para poder permitírselas. Y sobre todo, que su ego personal, su personalidad, lo pueda soportar. Muchas salen desesperadas con miedo porque no pueden soportar las visiones, los sueños. Una de las cosas que confrontas en eso de una manera muy dura es la sombra. ¿Te acuerdas del tema de la sombra? Sí, señor. Pues ahí lo vas a confrontar pues todos esos deseos, apegos, actos negativos, ignorancia, egoísmo, todo lo que hicimos es como si te dieras cuenta que dentro de ti se mueven dos fuerzas, la luz y la oscuridad. El mal no solamente está afuera, también está dentro. Y todos, sin excepción en este universo, todos, desde las jerarquías divinas hasta nosotros y más abajo, todos tenemos la dualidad, luz-oscuridad. Isaac, recordando el tema del libro egipcio de los muertos, ¿podríamos estar dándole a este libro un histórico? ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo reapareció? Mira, los primeros vestigios del libro se encuentran en las paredes del Imperio Antiguo, de las pirámides, ¿no? ¿3000 años antes de Cristo? Sí, mucho, ¿no? Más o Mucho. menos. Ah, Mira, en la pirámide de Pepi ya viene mencionada parte de la obra, y en otras pirámides del Imperio. Recuerda que el Imperio Antiguo duró de la primera dinastía hasta la sexta, y por ahí pasaron la tercera y cuarta, donde las pirámides se construyeron, ¿sí? Estamos hablando de dos más otros 2500 años, 4500 años más o menos, ¿sí? O 4000, vamos a dejarlo en 4000, porque muchos autores se pelean de que son 4000 o son 5000, etcétera. la época de los sumerios, la época de las, Más o las menos. primeras civilizaciones-estado. Antes no había el pergamino, sino que estaba en las paredes, como están ahora. Yo Ujú, acabo de estar en Egipto hace unos meses y ujú. visité la tumba de Seti I, que es la que tiene el libro de Lamduat completo en las paredes, a colores. Le llaman la Capilla Sixtina egipcia, porque es la mejor de las tumbas que hay en el Valle de los Reyes, y ahorita que están cobrando hasta 40 euros por entrar, porque pues es algo especial. Eh, Hay otra tumba que es la de Tutmosis III, que también tiene este libro completo. Pero Genial. ellos lo tomaron lo traen desde el Imperio Antiguo. Antes eran las paredes. Todavía en el Imperio Nuevo se puso en las paredes, pero ya lo empezaron a hacer en pergaminos desde el Imperio Medio, ¿sí? Ah, ok, 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 ok. O sea, ha habido varios cambios. Mira, por ejemplo, el libro de Ani, el papiro de Ani, que es el libro de los muertos más largo que hay, encontrado en el finales del siglo XIX por Walid Budget de Inglaterra, que se lo sacó de Egipto así por abajo, A los ¿sí? Strangis. Tenía 27 metros Wow. el famoso rollo, y él lo tuvo que fragmentar para poder sacarlo de Egipto. En esa época te vendían los vestigios y las antigüedades en los mercados sin problema, porque ahí estaban los franceses, medios ingleses, había mucho robo de tumbas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa información, de acuerdo a los estudios que hay,
viene desde antes, de la época predinástica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si el imperio antiguo empezó con Menes, el unificador de Egipto, hubo antes una etapa predinástica. Habla mucho del rey Escorpión, que es el único que han encontrado información, pero se habla de que hubo más reyes o reyesuelos en varias zonas de lo que era el Egipto primitivo. Y esta obra ya existía desde aquella época. Por eso algunos autores le atestiguan, bueno, eh, alegan que tiene origen atlante, viene de los atlantes. Y Un día, Isaac Yaolí, un día podríamos hablar de los Atlantes, sí, una civilización que tú además has estudiado mucho. Isaac, me encantaría estar contigo hablando hasta, no sé, hasta Navidad, porque me encanta escucharte, me encanta cómo hablas y además te sigue un montón de amigos oyentes. Siempre preguntan por ti, con lo cual, pero en la radio ya sabes que vamos siempre apurados con los tiempos, con lo cual te invito, si no tienes tu inconveniente, en participar otro día y seguir hablando de lo que tú me digas, porque todo lo que tú me expones siempre es muy interesante. mira, te voy a leer algo que viene al final del libro de Landvat, ya traducido a nuestro lenguaje. Dice, de acuerdo con el antiguo Egipto, pensar en el mal no solo tiene un lugar fijo en la creación y no se va a eliminar. El mal no se puede eliminar, tiene su lugar fijo en la creación, pues aparece como esencial y finalmente es una parte beneficiosa de la creación. Ya con eso te das cuenta que Jung no andaba fuera del plato cuando habló de la dualidad interior y de la sombra, ¿no? Madre Pero mía, esta descripción viene al final del famoso libro de Landrat. qué pena que nuestros primeros padres, por llamarlos de alguna manera, pecaran con esa manzana, que no sé si era muy bien una manzana, una pera o un trozo de melón, pero, pero que qué pena, porque hubiéramos conocido nada más que el bien, ¿no? Mira, ponte a verlo. Si no hay mal, no tendríamos conciencia. Fíjate, Claro. el ejemplo que te acuerdas que alguna vez pusimos, si tú naces en una habitación y nunca te han sacado de la habitación y siempre han tenido la luz prendida, cuando cumples la adolescencia, por ejemplo, y te preguntan qué es la luz, ¿qué contestas? No sé No lo sé, que es. porque no lo comparé con la oscuridad. No, tienes que tener las dos polaridades y las dos polaridades crean la conciencia. Si no hubiera luz y oscuridad, no habría conciencia. Y para remate, si queremos destruir el mal, también destruimos el bien, porque los dos vienen de la vida una, del Dios, si quieres ver. Madre Dios mía, o se sea separa que, y sí comparte. o sea que entonces ya tendríamos que, parafraseando un poco a ese libro egipcio de los muertos, podríamos decir que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Mira, la dualidad siempre ha estado, y si tú lo analizas, lo verás. Lo importante no es irse a los extremos. Lo importante es mantenerse equilibrado y ser consciente, porque si yo me conozco y conozco mi sombra, sé que debo cuidar mucho esas reacciones ante la violencia, ante el insulto, o sea, se trata de constelar. Y como decía el doctor Jung, y yo lo anoté aquí, me llamó la atención, no es que se busque un hombre perfecto, se busca un hombre completo. Muy bien. Pues Isaac Jolie, hombre completo. Felicidades, muchísimas gracias y por favor, aquí tienes tu casa para cuando tú gustes. Cuando tú me lo pidas, estoy con gusto para colaborar. Gracias, Pedro. Gracias y muy buenas noches. ¿Quieres que demos alguna referencia tuya? No, ya ahorita no estoy atendiendo, no tengo pacientes, lo dejé de hacer hace un accidente que tuve, ya los dejé. No, los lunes tengo el programa de la doctrina secreta por Zoom, si quieren asistir a ¿Cómo esas. se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Mira, te doy las claves y si las quieres anotar, entonces Sí, dilas para que la gente las anote. ahorita te las voy a dar, perdona. Yo pongo Isaac Hawley en internet y supongo que me remitirás a una página tuya. Sí, ya no la tengo tampoco, he hecho unos Gracias. cambios, pero te voy a dar las claves del Zoom, que es el mismo de siempre, para poder, este, aquí están, si la puedes anotar, Tú dilas, poco a poco, para que luego la podamos ofrecer en YouTube. 871
218 761 38. Este es el lead. Y la contraseña, 501-147. Muy Todos bien. los lunes a las 6:30 de la tarde hay un estudio de la doctrina secreta que yo me encargo de presentar. Los que quieran es gratuito y pueden, incluso les mandamos, si nos dan su dirección, les mandamos la guía de estudio por internet. O sea, estoy todos los lunes trabajando en eso. Bueno, pues muchísimas gracias, Isaac. Un abrazo Aquí, muy fuerte, cuídate mucho y igualmente, Pedro. hasta más ver. Vale, hasta luego. Adiós, Isaac. Buenas Adiós. noches.